en el mismo corazón de los Andes, donde el aire es tan enrarecido que cada respiración cuesta trabajo, y el viento canta canciones antiguas de antepasados olvidados, vivía un joven pastor llamado Carlos. Tenía apenas 19 años, pero sus hombros ya cargaban con la responsabilidad de un hombre adulto. Desde que la tuberculosis se llevó a su padre el invierno pasado, Carlos se convirtió en el único sostén de su madre y de sus 3 hermanas menores. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas rozaban las cumbres nevadas, Carlos se arrodillaba ante un crucifijo de madera colgado sobre su cama de tablas toscas. Señor, susurraba, apretando entre sus manos callosas un rosario hecho de cuentas de madera artesanal. Dame fuerza para proteger lo que has confiado a nuestra familia. Su oración se elevaba al cielo junto con el humo del fogón, donde su madre preparaba un modesto desayuno de tortilla de maíz y té de hierbas. El rebaño de 70 ovejas era la única riqueza no solo de su familia, sino de toda la comunidad compuesta por 12 casas, aferradas a la ladera de la montaña, como nidos de golondrinas. Cada animal contaba, cada oveja tenía un nombre que Carlos conocía de memoria. Blanquita con su lana nibia, la coja Cujita, la terca morena con manchas negras. Les hablaba como a niños, entendía su estado de ánimo por el balido, sentía sus miedos y alegrías como propios. Por las noches, cuando el rebaño regresaba a casa y las ovejas se acomodaban para dormir en el corral de piedra, Carlos se sentaba en el umbral y miraba las estrellas, esparcidas por el cielo como diamantes sobre terciopelo negro. En esos momentos sentía la presencia de Dios en todo lo que lo rodeaba, en cada soplo de viento, en cada suspiro silencioso de los animales dormidos. Sus manos, endurecidas por el trabajo diario, se unían en oración, y su corazón se llenaba de gratitud por cada día vivido. Esa mañana el cielo tenía un extraño matiz gris lechoso que hizo fruncir el ceño a Carlos. Las nubes reptaban lentamente por el horizonte, como pesadas serpientes grises, y el aire estaba impregnado de ese silencio especial que precede a una gran tormenta. Las ovejas se comportaban de forma inquieta. Se agrupaban y balaban con ansiedad, alzando sus hocicos hacia el cielo. Don Esteban, el habitante más anciano del pueblo, salió de su casa apoyándose en un bastón de madera retorcida. Sus ojos, nublados por la edad pero aún agudos para prever el clima, estudiaban el cielo con atención. «Muchacho», lo llamó con voz ronca, «no lleves hoy el rebaño a las montañas. Estos viejos huesos me dicen que se acerca una tormenta como no ha habido en 10 años». Carlos se detuvo, sosteniendo en la mano el cayado de pastor que su padre había tallado. Su corazón latía con inquietud. Los pastos invernales del valle ya estaban agotados, y las ovejas necesitaban el pasto fresco de las praderas de altura. Sin alimento, los animales comenzarían a debilitarse, y eso significaría una catástrofe para toda la comunidad. Esa noche rezó largo tiempo ante el icono de la Virgen María, que se encontraba en un rincón de su modesta vivienda. Una vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de adobe crudo. «Madre Celestial», susurraba, «muéstrame el camino correcto. Confío mi vida y las de mis ovejas a tu divina voluntad». Su madre le puso la mano en el hombro y lo bendijo con la señal de la cruz. Al amanecer siguiente, pese a todas las advertencias, Carlos condujo al rebaño por el sendero montañoso. En su mochila llevaba tortillas, carne seca y una pequeña cantimplora con agua. En su pecho, bajo la camisa, colgaba una pequeña cruz de madera, regalo de su difunto padre. Confiando en la voluntad de Dios, se dirigía al encuentro de su destino. Al mediodía, los primeros copos comenzaron a girar en el aire, ligeros como plumas pero fríos como el hielo. El viento se intensificó, aullando entre las rocas y llevándose consigo todos los sonidos. Carlos se caló el gorro de lana y apretó con fuerza su cayado. Las ovejas se agrupaban instintivamente, sintiendo el peligro inminente. Una hora después, la tormenta se abatió sobre las montañas con la furia de una bestia enfurecida. La nieve azotaba el rostro como miles de agujas heladas, el viento rugía tan fuerte que apagaba los pensamientos. La visibilidad cayó a pocos metros. Carlos silbaba y gritaba desesperado, intentando mantener unido al rebaño, pero su voz se perdía en el bramido del temporal. «¡Blanquita! ¡Cujita!», gritaba, pero las ovejas ya se dispersaban en pánico, desapareciendo en el caos blanco como fantasmas. Corrió tras ellas, tropezando con las rocas, hundiéndose en los ventisqueros,
pero con cada segundo perdía más animales. El frío le calaba hasta los huesos, los dedos se entumecían, y la respiración salía en dolorosas nubes de vapor. Cuando cayó la noche, Carlos encontró refugio en una pequeña cueva entre las rocas. Tiritando de frío y desesperación, se acurrucó en el suelo de piedra. Señor, oraba, sintiendo cómo las lágrimas se congelaban en sus mejillas. ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude perderlos a todos? La noche se alargó interminable, llena del aullido del viento y pensamientos tortuosos. El amanecer trajo un silencio mortal. La tormenta se había desvanecido tan repentinamente como comenzó. Carlos salió de la cueva y vio un mundo transformado por la nieve. Todo era blanco y mudo. Ni rastro del rebaño, ni balidos, ni movimiento. Solo una blancura infinita, y la certeza de haber perdido todo lo que era querido para su familia y su comunidad. Con los primeros rayos del sol, Carlos comenzó la búsqueda. Cada paso era una lucha, las piernas se hundían en la nieve hasta la rodilla, y la respiración salía en jadeos cortos y dolorosos. Recorrió cada piedra, cada grieta, gritando los nombres conocidos. ¡Blanquita! ¡Morena! ¡Cujita! El eco rebotaba en las rocas y volvía a él vacío, con un tono burlón. De vez en cuando encontraba huellas, apenas perceptibles hendiduras en la nieve, mechones de lana en arbustos espinosos. El corazón se le encogía con la esperanza, pero las huellas se perdían, llevándolo a la nada. Los dedos de sus manos estaban amoratados por el frío, los labios agrietados, pero seguía buscando, impulsado por la desesperación y la culpa. Al atardecer, unas siluetas aparecieron en el sendero montañoso. Eran Pedro y Miguel, pastores de aldeas vecinas, que habían oído hablar de la desgracia. «¡Carlos!», gritó Pedro, apurando el paso hacia él. «Buscamos todo el día. ¿Has visto a nuestras ovejas?». Pero sus animales también habían desaparecido, disueltos en la neblina nevada como humo. Entre los tres recorrieron otros desfiladeros, pero sin resultados. Cuando oscureció, sus compañeros regresaron con sus familias, dejando a Carlos solo con su pena. Encontró una roca plana, la limpió de nieve, y se arrodilló. «Señor», oraba mirando las estrellas, que parecían frías y lejanas. «No pido por mí, aunque mi corazón se rompe de dolor. Pido por ellas, por esas criaturas indefensas que confiaste a mis manos. Donde quiera que estén, caliéntalas, protégelas de los lobos y del hielo». Las lágrimas corrían por su rostro, pero la fe no abandonaba su corazón. En lo más profundo de su alma, ardía la esperanza de que Dios escucharía su súplica. El segundo día de búsqueda llevó a Carlos a desfiladeros remotos donde nunca antes había estado. Los senderos allí eran estrechos y peligrosos, y los precipicios se abrían a los lados como abismos negros. Cada paso podía ser el último, pero avanzaba, aferrándose a las rocas con los dedos congelados. En una grieta entre las rocas encontró varios mechones de lana enganchados en los bordes afilados. Carlos los apretó contra su pecho, sintiendo el olor familiar. «Están vivos», susurró, y ese pensamiento le dio fuerzas para continuar. Pero las huellas volvían a perderse en el laberinto de rocas y ventisqueros. Pasó la noche a cielo abierto, envuelto en una piel de oveja que siempre llevaba consigo. Las estrellas titilaban sobre su cabeza, y el frío envolvía todo con cadenas de hielo. «Dios», decía en voz baja, «si esta es una prueba de mi fe, la acepto. Pero dame una señal de que voy por el camino correcto». El tercer día trajo nuevos sufrimientos. El cuerpo de Carlos se debilitaba por la falta de alimento y el frío. Sus pasos se volvían vacilantes. Tropezaba con piedras, caía, se levantaba y seguía adelante. En uno de los desfiladeros encontró estiércol de oveja, aún sin congelar. Eso significaba que los animales habían pasado por allí muy recientemente. Cada paso se convertía ahora en una oración, cada aliento en un acto de fe. Carlos ya no distinguía entre vigilia y sueño, entre realidad y visiones. Su diálogo con Dios se volvió constante, un flujo ininterrumpido de pensamientos y sentimientos que brotaban directamente del corazón. «Tú ves mi sufrimiento, Señor. Sabes que estoy dispuesto a dar la vida por ellas. Muéstrame el camino, y lo seguiré». La tercera noche fue la más dura de todas. Carlos yacía sobre la nieve, sintiendo cómo el frío devoraba lentamente su cuerpo. Las fuerzas lo abandonaban, como si se escaparan junto con el calor hacia la noche implacable.
Las dudas que tanto tiempo había rechazado finalmente lo alcanzaron. ¿Y si don Esteban tenía razón? ¿Y si he condenado a las ovejas y a mí mismo por mi propia soberbia? Pero incluso en esas horas más oscuras no dejó de orar. Sus labios, agrietados por la escarcha, apenas se movían, pronunciando las palabras conocidas. Padre nuestro, que estás en los cielos. Cada palabra costaba un esfuerzo inmenso, pero continuaba, hallando en la oración la única fuente de calor en ese mundo helado. Cuando los primeros rayos del sol tiñeron de rosa las cumbres nevadas del cuarto día, Carlos intentó levantarse y apenas pudo sostenerse en pie. La cabeza le daba vueltas, veía manchas negras, pero dio un paso más. Y otro más. Señor, susurró. Si este es el final, que se haga tu voluntad. Pero si aún deseas usarme como tu siervo, dame las últimas fuerzas. Y entonces ocurrió algo inexplicable. En el aire matutino, lleno de diminutas chispas de escarcha, apareció una figura. Era más alta que un ser humano, envuelta en un resplandor dorado y suave, que no cegaba los ojos, pero calentaba el corazón. El rostro era indistinguible, pero de todo su ser emanaban tal paz y amor que Carlos cayó de rodillas. La figura extendió una mano hacia las lejanas rocas, y aunque no pronunció palabra alguna, Carlos comprendió todo con absoluta claridad. Debía ir allí, más allá de la cresta montañosa que parecía infranqueable. Carlos se levantó y siguió a la figura luminosa, que se deslizaba delante de él como flotando sobre la nieve, sin dejar huellas. Cada paso del joven pastor le dolía en el cuerpo exhausto, pero extrañamente no lo abandonaban las fuerzas. Al contrario, cuanto más avanzaba, más sentía cómo una energía desconocida llenaba sus músculos. El camino pasaba por pasos vertiginosos y cornisas estrechas, donde un solo paso en falso significaría la muerte. Pero la figura lo guiaba con seguridad, sorteando los lugares peligrosos, señalando senderos seguros donde no parecía haber ninguno. El tiempo parecía haberse detenido, el sol permanecía inmóvil en el cielo, y solo la respiración rítmica y el crujido de la nieve bajo los pies marcaban el paso de los momentos. Finalmente llegaron a una pared rocosa, donde se veía una hendidura apenas perceptible, casi invisible para el ojo humano. La figura luminosa se detuvo, y señaló con un gesto la estrecha entrada entre las piedras. En ese momento Carlos lo oyó, un balido débil pero familiar, que venía desde el fondo de la roca. Su corazón latió como un martillo sobre el yunque. Abriéndose paso por la estrecha grieta, llegó a una cueva espaciosa, iluminada por una luz suave y no terrenal. Y allí, en el fondo, acurrucadas unas contra otras en busca de calor, estaba todo su rebaño. 70 ovejas, sanas y salvas, con la lana limpia y seca, como si alguien las hubiera cuidado durante todos esos días. «Blanquita, Cujita, Morena», gritó Carlos, y las ovejas balaron alegremente al reconocer su voz. Corrieron hacia él, empujando con los hocicos sus manos, y él reía y lloraba a la vez, abrazando a cada una, contando cabezas. Todas estaban allí, todas sin excepción. Cuando se volvió para agradecer a su guía celestial, la cueva estaba vacía. Solo un suave aroma a flores silvestres recordaba el milagro. El camino de regreso a casa le pareció a Carlos el más corto de su vida. Las ovejas caminaban dócilmente, como si esos terribles 4 días de separación no hubieran existido. El sol brillaba con fuerza, la nieve crujía bajo las pezuñas, y en el aire flotaba el aroma de la primavera cercana. Carlos sentía cómo cada célula de su cuerpo cantaba de alegría y gratitud. Los primeros en verlos fueron los niños que jugaban en las afueras del pueblo. Carlos volvió. Carlos trajo a las ovejas, gritaron, corriendo hacia las casas. En pocos minutos, toda la comunidad se reunió en la plaza principal. La gente miraba con incredulidad, se frotaba los ojos, contaba los animales una y otra vez. 70 ovejas, no faltaba ninguna. La madre de Carlos salió de la casa, apoyada en el marco de la puerta. Al ver a su hijo vivo y sano, cayó de rodillas en la nieve, persignándose y murmurando oraciones de agradecimiento. Sus hermanas corrieron hacia él, abrazándolo y llorando de felicidad. «¿Cómo? ¿Dónde las encontraste?», preguntaban los vecinos. Pero Carlos solo movía la cabeza con una sonrisa serena. «Dios me mostró el camino», decía simplemente, sin intención de convencer ni demostrar nada. Algunos asentían con comprensión, otros se encogían de hombros,
Pero todos veían que algo importante había pasado con el joven pastor. Algo que lo había cambiado para siempre. Esa noche, todo el pueblo se reunió en la pequeña capilla para agradecer al Altísimo. Carlos se sentó en la primera fila, sosteniendo en sus manos aquella misma cruz de madera de su padre, y comprendía que la fe no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar del miedo. Cada nuevo día de pastoreo se convirtió para él en una oración, cada balido de oveja en un recordatorio de la misericordia divina, y cada amanecer sobre las montañas en un regalo por el cual solo se puede dar gracias. Gracias por haber visto esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón y te recordó que la fe puede obrar milagros incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias sobre el poder de la fe, la esperanza y el amor divino. Cada historia que compartimos es un recordatorio de que Dios nunca nos deja solos, incluso cuando creemos haberlo perdido todo. Escribe en los comentarios qué parte de la historia de Carlos fue la que más te impactó. Tal vez tienes tu propia historia sobre cómo la fe te ayudó en un momento difícil. Compártela con nosotros y con otros espectadores. Tus palabras pueden ser un apoyo para quienes están atravesando su propia tormenta. Recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la vida, el Señor camina a nuestro lado, señalando el camino hacia la luz. Que la historia del pastor Carlos te lo recuerde cada día. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga.